El tema para hoy, gracia sin igual, segunda y última parte. Gracia sin igual. Cuando enseñé la primera parte, tuvimos algunas dificultades con la transmisión y no se grabó toda la introducción. Por eso creo que tanto ustedes como los oyentes y los que escuchan los videos son dignos de que hagamos un repaso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso ligero, breve, de el tema que estamos tratando. Gracia sin igual. La gracia sin igual es la gracia de Dios el Padre en Cristo Jesús, su Hijo, transmitida a nosotros por medio del Espíritu Santo y manifestada a través de una salvación tan grande que realmente no tiene comparación. Estamos basando este estudio en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, donde aprendemos que la salvación de Dios, que Dios nos ha dado por su gracia en Cristo, y que aún sigue ofreciéndole a la humanidad a través del Evangelio, es tan grande que no tiene comparación alguna en todo el universo, excepto con Dios mismo, porque Él es nuestra salvación. Él es el creador, el hacedor, el proveedor de nuestra salvación. El plan de la salvación de Dios en Cristo, basado en su gracia en Cristo y su amor, es único. No hay otro plan de salvación. Y es además eterno. Y es tan grande, pero tan grande por su gracia en Cristo, que su alto costo o valor es absolutamente imposible de pagar. Sin embargo, se nos ofrece a nosotros gratuitamente a través de la fe en Cristo Jesús y la obediencia a su palabra. ¿No les parece enormemente maravilloso eso? ¿Y por qué no le dan un aplauso de gratitud al Señor? Este plan grande de salvación en Cristo nos revela el carácter del amor, la gracia, la verdad y la justicia de Dios Padre por medio del Señor Jesucristo y a través de su Santo Espíritu, de acuerdo con su palabra. El carácter del amor, de la gracia, de la verdad y de la justicia de Dios hacen parte de este plan de salvación. Es un plan cuyo contenido nos ha sido dado en un enorme paquete que incluye mucho, pero mucho para nosotros. Lamentablemente, una gran mayoría de los creyentes, inclusive de esta comunidad, hemos ignorado, pasamos por alto, no tenemos en cuenta todo lo que contiene este enorme plan de salvación, este paquete que nos ha sido dado. Pero quiero decirles que en este plan, su contenido es tan grande que sobreabunda en la gracia, en el amor, en la verdad y la justicia de Dios. Es tan grande en tamaño, número e intensidad
que no puede medirse y tampoco contarse. Por eso el plan de la salvación de Dios para la raza humana es tan grande como Dios mismo, porque Dios lo concibió en su absoluta, soberana y santa voluntad, porque Dios Él mismo es nuestro gran Salvador. Eso es glorioso, hermanos. No estamos adornando, no estamos diciendo lo que a usted le agradaría escuchar. Estamos diciendo la verdad y lo que usted necesita escuchar. Usted necesita saber lo que Dios le ha dado, lo que Dios preparó de antemano para su vida, en un plan tan grande como el que estamos hablando. En la carta a los Efesios, en los capítulos, como dije, 1, 2 y 3, sin incluir el resto de la Biblia, encontramos que se nos revela una buena parte del enorme contenido del plan de la salvación de Dios para quienes hemos creído en Cristo. Esa es la razón por la que siempre recomiendo que estudien detalladamente la carta a los Efesios. Esa es la misma razón por la que insistentemente los estoy invitando a venir los martes, donde estamos estudiando versículo por versículo y explicando todos los temas que se proponen en la carta. Yo los invito para que este martes vengan. Vamos a entrar a la segunda parte de lo que tiene que ver con la enseñanza de la predestinación. Por favor, no lo pierdan. Todo esto hace parte de ese gran plan de salvación. En Efesios capítulo 1, versículo 3, encontramos el punto de partida. Encontramos una alabanza de parte del apóstol Pablo a Dios. Esta alabanza nace de una experiencia personal. Ya el Espíritu Santo le había revelado todo lo que él ha escrito en la carta, de antemano. Antes de escribirlo, ya el apóstol tenía el conocimiento, ya tenía toda la revelación de este gran plan de salvación. Por eso, cuando inicia el proceso del desarrollo para explicarnos a nosotros en qué consiste ese gran plan, aparece en el versículo 3, alabando a Dios, bendiciendo el nombre de Dios, porque nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Toda bendición. Y a partir del versículo 4 se inicia entonces una lista de 12 grandes bendiciones incluidas en el plan de salvación. La vez pasada, cuando les hablé de esto, les hablé de las primeras 6. Hoy me propongo compartir con ustedes el resto, hasta llegar a la número 12. Pero quiero recordarles las primeras 6. En el versículo 4, la primera bendición de este gran paquete dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la primera gran bendición que encontramos en este gran paquete. Escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, todos los que creemos. ¿No le dan gloria a Dios por eso? La segunda bendición la encontramos en los versículos 5 y 6 del capítulo 1. Dios nos predestinó en Cristo para adoptarnos como hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos repasando nada más. Tercera bendición, versículos 7 al 8. Dios nos redimió
de nuestros pecados con la sangre de su propio Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Cuarta bendición. En los versículos 9 y 10, Dios nos reveló el misterio de su propósito de sujetar todas las cosas bajo el señorío de Jesucristo. Quinta bendición, versículos 11 y 12. Dios nos hizo herederos para que seamos alabanza de su gloria. Y número 6, que ya la estudiamos con todo el detalle posible, los versículos 13 y 14. Dios nos selló con el Espíritu Santo como garantía de esa gran salvación y como propiedad privada suya. Lo que nos garantiza el que hoy tengamos una salvación tan grande es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y también el sello de su presencia que nos declara, que nos hace, que nos constituye en propiedad privada de Dios. Entramos hoy al capítulo 2. Después de haberles hecho este recuento, entramos al capítulo 2. Y vamos a seguir con el mismo tema. Toda bendición espiritual en Cristo. Ahora en el capítulo 2. Este capítulo 2 de Efesios nos revela cómo fue nuestro pasado, cómo es nuestro presente y qué nos espera en el futuro en Cristo Jesús. Nos muestra cómo era la vida sin Cristo, cómo es la vida nueva en Cristo y cómo Dios ha preparado todo para nuestro futuro. Así que en esta carta se nos revela estas tres cosas que deseo que ustedes conozcan al estudiar esta carta personalmente. Es una de las cartas más fáciles de entender. Por eso vale la pena que ustedes lo hagan, que estudien en su casa esta carta. Los invito a entrar ahora a la séptima bendición. Séptima bendición. La séptima bendición que hace parte de ese gran paquete de la salvación eterna en Cristo Jesús provista por Dios. Versículos 1 al 3 del capítulo 2. Dios nos dio vida en Cristo cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados bajo la potestad del diablo. ¿Oyeron eso? Dios nos dio vida en Cristo cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados y bajo la potestad del diablo. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Sigan conmigo. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, RBC. Dice así: a ustedes Él les dio vida. Él, Dios, les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo con la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivíamos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás.
Observen conmigo. Primero, estábamos muertos espiritualmente. No hacíamos parte de Dios. Al contrario, vivíamos de conformidad con nuestra propia naturaleza carnal y peor aún, bajo la influencia del espíritu de Satanás. Bajo la influencia de Satanás. Le pertenecíamos a él, vivíamos para él y hacíamos todo en el proceso de la maldad, del pecado y de la iniquidad. Así éramos sin Cristo, así vivíamos. Y aún estando así, Dios nos amó de tal manera que lo que proyectó antes de la fundación del mundo, lo cumplió enviando a su propio Hijo para morir en la cruz y pagar el precio de nuestra salvación, de nuestro rescate, para sacarnos del poder de la muerte, para trasladarnos del reino de Satanás al reino de su amado Hijo en Cristo Jesús. Esta salvación es grande. Eso es lo que Dios ha provisto. Mire la tristeza de lo que éramos para no volver más allí. Dice, pues vivían de acuerdo con la corriente de este mundo. Y esa frase me toca mucho, porque todavía hay creyentes, adultos y jóvenes, viviendo de conformidad con este mundo, en la mentira, en el engaño, en el pecado, en la concupiscencia, en la lujuria, en el adulterio, en la fornicación, en la impureza sexual, y comprometidos con el engaño, con la mentira, y viviendo de tal manera que no se distingue si es cristiano o no es cristiano, si es o no un seguidor de Dios. Así vivíamos, así que no podemos ni debemos seguir viviendo de la misma manera. Ya no nos corresponde continuar así. Y porque vivir en la corriente de este mundo es vivir de acuerdo con las directrices y la voluntad de Satanás. Cuando vivimos así, no nos servimos a nosotros mismos, no agradamos a Dios, sino que le agradamos a Satanás y vivimos para Satanás. Así que por favor, cuiden su vida, cuiden esa salvación tan grande que Dios les ha dado. Cuiden su conducta, cuiden su testimonio. Para cuidar su conducta y su testimonio, necesitan mantenerse en una relación íntima y personal las 24 horas con el Espíritu Santo, la oración y la palabra. ¿Me están escuchando? Porque ya no le pertenecemos a Satanás. Y dice que vivir de conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que opera, gobierna, dirige en este momento a los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no han obedecido al Evangelio, los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y la palabra nos está exhortando que ya que hemos salido de allí, no porque nosotros pudimos hacerlo, no porque quisimos salir, sino porque Dios nos sacó, ahora que estamos en su reino, es para vivir diferente a como vivíamos antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y quién tiene la responsabilidad de eso? Queda claro la palabra, ¿verdad? Y dice el texto, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Ahora nuestros pensamientos y nuestra naturaleza debe ser de conformidad con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí está el secreto de cómo debe ser nuestra mente y nuestro corazón y nuestra naturaleza transformada por el poder de Dios. La octava bendición del gran paquete de la salvación, que hace parte de la salvación que Dios nos ha dado, se encuentra en los versículos 4 al 7. 4 al 7.
Vamos a leerlos en la Reina Valera, revisión del 60. Pero antes de leerlos, escuchen aquí. En estos versículos 4 al 7 del capítulo 2, hay 4 bendiciones en una. 4 bendiciones en una. ¿Cuáles son? Primero, nos salvó por el gran amor con que nos amó. Segundo, nos dio vida junto con Cristo. Tercero, nos resucitó. Y como si fuera poco, en cuarto lugar, nos sentó con Cristo en la misma presencia de Dios el Padre, solo por su gracia sin igual. Veamos lo que dice el texto, los versículos 4 al 7 del capítulo 2 en Reina Valera. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, hermano, escúchame con cuidado. Por el amor con el que Dios te ha amado, Él te ha salvado, te ha redimido con la sangre de su Hijo. Por ese mismo amor, tú que estabas muerto en pecado, te dio vida juntamente con Cristo. Tú que estabas muerto en pecado, te resucitó juntamente con Cristo, y ahora tienes la nueva vida en Cristo. Pero escúchame, lo más glorioso de todo esto, lo que dije anteriormente es glorioso, incomparable. Pero mira esto, escúchame esto, óyeme, atiéndeme y acéptalo creyéndolo con humildad. Tú en Cristo estás sentado a la diestra del Padre por los siglos de los siglos. En este momento, en este instante, desde que tengo a Cristo en mi corazón y desde que yo estoy en Él, cuando Dios el Padre mira a su Hijo en su presencia, me está mirando a mí también. Porque yo estoy con Él, sentado delante de la presencia del Dios Padre por los siglos de los siglos. Y tú también tienes que creerlo, porque si no lo crees, el mundo te arrastra, las filosofías te arrastran, los incrédulos te arrastran. Esta semana recibí en mi casa una visita de una mujer que hace tiempo estuvo en esta iglesia. Recuerdo que siempre tenía profecías y siempre trataba de decirme cosas que debía hacer, que Dios le había revelado. Y que muchas veces tuve que decirle: espero que Dios me lo revele. Si Dios no me lo revela, yo no lo voy a hacer. Y se fue con toda su familia de la iglesia. Esta semana me visitó y me llevó una carta y una literatura. Y me dijo: vengo para decirle la verdad. Nos han dicho mentira en el Evangelio. ¿Y cuál es tu verdad? Y entre otras cosas, voy a resumir, me dijo: Dios existe en 2, no en 3. Él es el Padre
y Jesucristo es su esposa. ¿Cómo lo oyen? La Biblia nos dice que Dios es el Padre y que el Señor usó a una mujer, María, para que sea la madre del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y ella se iba levantando, enojándose y tratando de convencerme de que tenía la verdad, que ella había venido para decirme la verdad. Y yo sentí pena, dolor y tristeza, porque fue una de las personas que no estaba dispuesta a escuchar la palabra, pues ella decía tener revelación constantemente en su casa y no necesitaba escuchar al pastor. Y traigo a colación eso porque todavía hay hermanos aquí en la iglesia que en alguna forma dicen, me basta el estudio que hago en mi casa, no tengo que venir a la iglesia a escuchar a nadie. Y algunos de esos hermanos cuando vienen cuestionan la enseñanza, porque muchas veces la enseñanza que estamos dando no concuerdan con sus supuestas revelaciones que tienen en sus casas. Y Dios ha puesto al pastorado en su iglesia precisamente para que el pastorado pastoree con la palabra de Dios a sus hijos. Cuídese. El mundo en el que vivimos está lleno de toda clase de enseñanza falsa, porque estamos viviendo en los momentos proféticos en los que se está cumpliendo la palabra, que se levantarán maestros enseñando cualquier bobería, lo que la gente quiere escuchar. Nosotros tenemos el privilegio para la gloria de Dios, como muchas otras iglesias, no somos los únicos, porque Dios cuida a su iglesia. Tenemos el privilegio de estudiar la palabra, y yo los invito a ustedes a estudiar la palabra, a creer la palabra y a vivir conforme a la palabra. ¿De acuerdo? La novena bendición en el paquete grande de la salvación de Dios, versículos 8 al 10 de del segundo capítulo, versículos 8 al 10. Dice, Dios nos salvó por su gracia sin igual. Y además nos salvó por su gracia regalándonos el grado de fe que necesitábamos para poder recibir una salvación tan grande. Además, nos revela que somos creados en Cristo Jesús. Veamos lo que dice la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta octava bendición es demasiado importante porque se nos recuerda una y otra vez que la salvación no es por las obras que nosotros hagamos, no se obtiene por el esfuerzo humano. No hay religión alguna que salve. Eso es lo que la Iglesia Católica dice, que el que no está en la iglesia no puede ser salvo. Eso va en contra de la Escritura, porque no habla la Biblia de estar en la iglesia para ser salvo. Habla de estar en Cristo para ser salvo y para estar en la iglesia, que es diferente. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque ahora somos hechura suya,
y somos creados en Cristo Jesús, pero también para buenas obras. No podemos estar todo el tiempo ahí sentados escuchando la palabra. Necesitamos tener acciones, buenas obras, pero no las buenas obras que a mí me parece, que alguien me enseña, sino las buenas obras que Dios preparó de antemano para que hoy las practiquemos. Y esas buenas obras están detalladamente expuestas en la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña como cristianos, debemos hacerlo. Y eso es hacer buenas obras, comenzando por amarnos a nosotros mismos, por amar a los demás, por predicar el evangelio, por ayudar a los necesitados, por atender a la niñez, por hacer las obras que la Biblia dice que debemos hacer, porque Dios las preparó de antemano para que ahora que somos salvos, vivamos conforme a esas obras, las practiquemos. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Está claro también? Examina tu vida, si estás o no haciendo las obras que Dios ha dejado en su palabra. Porque puedes estar haciendo las buenas obras que te parecen a ti que son buenas obras, pero la Biblia dice que Dios las preparó de antemano. El paquete es completo. Todo está perfecto. Desde antes de la creación nos escogió en Cristo y proveyó todo este gran paquete, incluyendo la vida que debemos vivir como salvos, como pertenecientes al reino de Dios. Y por eso nos ha dejado su palabra, para conocer y hacer lo que Él nos enseña. Y cada vez que hacemos lo que Él nos enseña, estamos haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano. Estudie la palabra, hermano. Estudie la palabra. Métase en ella. Estudie esta carta. Dios le va a bendecir. Décima bendición. Capítulo 2, versículos 11 al 18. Versículos 11 al 18. Escuchen. Dios nos ha incluido en su nuevo pueblo, formado por israelitas y gentiles en Cristo. Repito, Dios en este gran paquete nos incluyó en su nuevo pueblo. No nos metió a ser parte de Israel, sino que ahora en Cristo, tanto los de Israel como los gentiles, todos los que estamos en Cristo, formamos un nuevo pueblo, el pueblo de Dios. Veamos lo que nos dicen estos versículos que les he dicho, 11 al 18 en la Reina Valera. ¿Ya lo tienen abierto? Veo también cómo los que se sientan acá adelante aprovechan lo que está escrito aquí, ¿verdad? Vale la pena sentarse adelante, ¿verdad? Bueno, seguimos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos, los israelitas, y los otros, los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ese amén fue como muy pobre. Eso que hizo Dios, merece no solo un aplauso, sino una adoración continua, ¿verdad que sí? Una consagración personal y diaria de intimidad con Él. Todo lo que Dios ha hecho para rescatarnos, para salvarnos, para ser sus hijos, para disfrutarnos como sus hijos. No hay con qué comparar esto en todo el universo. Es inmensamente grande. Es la manifestación más grande del amor de Dios, de la gracia de Dios para mi vida y para la tuya. Por lo cual debemos estar agradecidos todos los días, en cada instante, y recordar lo que éramos para recordar de dónde nos sacó el Señor. Pero ahora gozarnos en lo que somos por lo que Dios ha provisto para que seamos una nueva creación en Cristo Jesús. Y no solo esto, sino también para pensar en nuestro futuro, porque la vida cristiana no está aquí en el mundo para disfrutarla en el mundo. Aquí tendremos aflicciones y problemas y dificultades. La vida verdadera es para disfrutarla en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Y debemos tener nuestros ojos puestos en ello. Nuestra mirada en Cristo. Si es en Él en quien necesitamos estar, permanecer en Él, agradándole en todo, en nuestros pensamientos, cada momento, en la cocina, en el hogar, en la cama, en el baño, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, en el colegio, frente a la televisión, frente al computador, cualquiera que sea nuestra situación, donde estemos, debe haber una nota de gratitud y una nota de santidad que concuerde con el propósito de Dios. Todos. Renuncia a la religión. La religión te esclaviza. La religión no es de Dios. La religión es de los hombres. La religión te lleva al legalismo y te convierte en un egoísta. Y al convertirte en un egoísta terminas siendo ególatra. Primero tú y siempre tú. Y religiosamente dices, amo a Dios con toda mi fuerza. Y Dios te dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Deja la religión, abandona la religión y ven a Cristo. Solamente Él es tu salvación, la garantía de tu vida eterna. En aquel tiempo, dice la Escritura, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No hacías parte de los pactos de Dios, de las promesas de Dios. Vivías sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, hemos sido reconciliados. Hemos sido constituidos un solo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Dios, la familia de Dios. ¿No te parece maravilloso? 11ª bendición. De pronto ustedes dicen, ay, usted debería explicar más. ¿Quieren más explicaciones? Vengan los martes. Ahí estamos versículo por versículo. Vengan los martes y van a recibir las explicaciones que aquí no estamos dando, porque aquí lo estamos haciendo en una forma general. Décima primera bendición, versículos 19 al 22. Dios nos ha hecho
conciudadanos de los santos. Oiga más, miembros de la familia de Dios, edificio de Dios, un organismo vivo en crecimiento, un templo santo, morada de Dios en el Espíritu. ¿Quieren oír? ¿Se lo repito? Escuchen. ¿En qué te ha constituido Dios como hijo, como hija? Conciudadanos de los santos, miembro de la familia de Dios, edificio de Dios, organismo vivo en crecimiento, porque tiene vida, la vida de Dios. Un templo santo, morada de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué no dices aleluya, gloria a Dios, alabanza, Señor? Veamos los versículos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no los actuales apóstoles y actuales profetas, sino los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Jesús. Ellos recibieron de Dios la revelación y ellos nos la han entregado y está escrita, y ahí estamos siendo edificados sobre el fundamento que Dios le dio a los apóstoles y a los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio de todos los convertidos, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en Jesucristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Puedes decirle a la persona que está a tu lado lo que ella es en Cristo Jesús. No te va a alcanzar el tiempo, ¿cierto? No te va a alcanzar el tiempo. Todo lo que tú eres en Cristo Jesús. La 12ª y última en estos capítulos de Efesios 1 y 2. Déjenme explicarles algo antes de entrar a la 12ª. A estas alturas de este estudio, en estos 2 capítulos, he tenido el propósito de enseñarles estas verdades en estos 2 capítulos y lo poco que hoy les voy a dar del capítulo 3, de una manera generalizada. He tenido el propósito de bendecirlos en Cristo Jesús. Eso no viene de mí, eso viene de Dios. Él me ha bendecido a mí con el estudio de esta palabra y a través de mí la bendición para ustedes. Pero también he tenido el propósito de motivarlos a estudiar esta palabra y a juzgar por ustedes mismos la conveniencia y la necesidad de venir los martes. Alguien me dijo, usted lo que quiere es ver a la gente aquí, que la iglesia esté llena. No es cierto, hermanos. Lo que quiero es que todos sean edificados por la palabra y por el Señor. Eso es lo que quiero. Y no quiero apelar a sus sentimientos, pero quiero decirles la verdad. Así como Pablo glorificaba a Dios por tener toda esta revelación, yo también me siento en una actitud de adoración, de alabanza,
y siento que mi vida ha sido transformada por toda esa revelación de la palabra, pero no puedo estar quieto sin compartirla con ustedes. Entonces me produce pena y dolor al saber que muchos de ustedes no están recibiendo la palabra. Y les he dado otra oportunidad. El que no puede venir los martes, venga el viernes, ahí se la repetimos. Tenga hambre y sed de la palabra. No me asiste tener la iglesia llena, me asiste que todos reciban la palabra de Dios. Y si usted es uno de los que dice, yo no necesito que el pastor me enseñe porque el Espíritu Santo me enseña en la casa, si usted es uno de los que piensa así, compare lo que usted ha aprendido en la casa y lo que está aprendiendo aquí. Porque no soy yo, es el Señor edificándonos, pastoreándonos, guiándonos, porque Él nos dio una promesa. Y la promesa dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero también advierte, no seas como el caballo y el mulo, sin entendimiento, sin discernimiento espiritual. Así que cerrando este paréntesis, me gustaría que ahora escuches la 12ª bendición. Se encuentra en todo el capítulo 3 y lo vamos a dividir en dos partes. Todo el capítulo 3. Dios nos ha revelado su propósito eterno para todos los creyentes en Cristo. Capítulo 3. Ese es el título que debes tener en cuenta. Dios nos ha revelado su propósito eterno para cada creyente en Cristo. No vamos a entrar en detalle. Te voy a dar algunas pautas para que tú lo estudies. Primero, te recomiendo leer y estudiar el capítulo 3, tomando en cuenta lo siguiente. Aquí en este capítulo se nos revela el propósito eterno de Dios para cada creyente en Cristo. Por tanto, debemos tener en cuenta que el propósito de Dios para cada creyente en Cristo va mucho más allá de la vida cristiana en la tierra. En verdad, Dios ha planeado un propósito eterno por los siglos de los siglos y te los ha revelado en esta palabra. Eso va en los versículos 1 al 13, versículo 1 al 13 del capítulo 3. Ahí vas a descubrir, y como dijimos al principio, esta carta nos revela nuestro pasado, y nos hemos dado cuenta de cómo fue nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro futuro en Cristo Jesús. Y yo te recomiendo estudiar los versículos 1 al 13 del capítulo 3 para que conozcas más estas profundidades. Segundo, en la segunda parte de este capítulo, es decir, Efesios 3, 14 al 21, en esta segunda parte hallamos una oración hecha por el apóstol Pablo. Óigame lo que voy a decir, que puede ser considerada como la segunda oración más importante en toda la Biblia, en cuanto toca con enseñanza de la oración, después de la oración modelo del Señor Jesucristo en Mateo 6, 9 al 15. Después de esa oración, esa enseñanza, Pablo hizo una oración que se convierte en una enseñanza también para nosotros. Y eso se encuentra precisamente en los versículos 14 al 21. Allí en esa oración, Pablo pide que los creyentes seamos fortalecidos interiormente con el poder de Dios por medio del Espíritu Santo para que Cristo habite, gobierne, reine en nosotros por la fe. Que estemos cimentados en amor, esa es su oración. Que podamos ser capaces de comprender la grandeza del amor de Cristo.
que podamos conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Óigame, para que podamos disfrutar la plenitud de Dios y podamos confiar plenamente en aquel que es poderoso más allá de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿No les parece eso glorioso? Dígame, ¿les parece o no les parece glorioso? Yo no voy a leer los pasajes. Ustedes lo van a leer. Ya les di las indicaciones de lo que van a encontrar en ellos. Además, en su tiempo estaremos analizando versículo por versículo los martes en la noche. Posiblemente esa carta vamos a tener allí como 6 meses o más estudiándola. Yo sé que Dios nos ha dado esta palabra como un refrigerio espiritual, ¿cierto o no? La tienen como un refrigerio, ¿verdad? Y más que refrigerio, como un alimento sólido para enriquecer su fe, sus convicciones, para que nada ni nadie, para que ninguna doctrina, ni ningún pensamiento, ninguna filosofía extraña o contraria a la verdad de Dios tenga por qué arrastrarte, ni meterte siquiera en la duda, para que tú puedas decir como Pablo: yo sé a quién he creído y yo sé quién es Jesucristo para mí. Jóvenes, jovencitos, en el colegio van a ser bombardeados. Le van a enseñar todo lo contrario a estas verdades. En la internet van a encontrar toda clase de información en contra de Dios. Dios ha sido sacado de los colegios y de las universidades. Y si Dios ha sido sacado, es decir, se le ha rechazado a Él, no se admite orar, no se admite estudiar la Biblia en muchos colegios. Entonces, ¿quién está en esos colegios? El espíritu de Satanás, que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, que estuvo operando en nosotros, pero que ya hemos sido librados de él. Y ahora que ya hemos sido librados, dejemos que el Espíritu Santo sea el que opere, que actúe, que gobierne nuestras vidas en lo más íntimo, cada minuto, cada día, las 24 horas de cada día. Una intimidad profunda con el Espíritu de Dios. Abramos el corazón a la palabra, estudiemos esta carta con todo el corazón, creámosla por encima de toda mentira. Ella es luz a pesar de toda la oscuridad que nos rodee, pero ella es la luz, ella es la verdad, ella es el poder de Dios manifestado en su palabra. Y el creyente hoy solo puede mantenerse firme si vive en la comunión del Espíritu, en el nombre de Cristo y conforme a la palabra, en la oración, en la intimidad con el Señor. Pero comience por valorar todo lo que Cristo, lo que Dios el Padre le ha dado en Cristo. Es suyo. Usted es dueño de toda esa bendición. 12 bendiciones, más los detalles, hacen parte del gran paquete de Dios para tu bendición diaria. ¿Estamos seguros de eso? Amén. Te colocas de pies, por favor. Si tu vida ha sido una vida alejada de Dios a pesar de haber sido comprado por la sangre de Cristo, has incurrido en pecados que te han alejado del Señor y te has arrepentido y has pedido perdón y el Señor te ha perdonado y te ha reconciliado de nuevo con Él, no permitas ninguna acusación contra lo que Cristo ha hecho perfectamente.
No te avergüences de ti. Si te has arrepentido, si has vuelto al Señor, crece en el Señor. Por la gracia, por el amor, por la justicia, por la verdad de Dios. Todos, sin excepción, hemos pecado. Pero quienes hemos reconocido nuestros pecados, nos hemos arrepentido, hemos venido a la presencia del Señor, hemos recibido su perdón, su restauración, su gracia. Y tú no eres la excepción. Yo te animo a fortalecerte con la verdad de Dios y echar de ti la mentira del diablo que te debilita, que arrastra tu fe y tus convicciones. Cree la palabra de Dios, cree en su presencia, en su espíritu. Comprométete a vivir una vida de comunión, de intimidad con el Señor. Dios ha sido muy bueno contigo y conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bueno. Y todo lo que ha hecho ha sido perfecto. Digo ahora, ¿vale la pena o no vale la pena rendirnos a Él y serle fieles, totalmente santos y sin mancha en toda nuestra manera de vivir? ¿Vale la pena o no? Pero de la manera como no tuvimos fe para recibir esa salvación tan grande, sino que Dios la proveyó como un don, así como la salvación misma es un don, no por obra, sino por la gracia de Dios. De la misma manera Dios te ha dado su Espíritu Santo para que tú también puedas seguir viviendo una vida que agrada a Dios. Si te desvincula un minuto, un momento del Espíritu Santo, siempre la tendencia será a hacer lo que no le agrada a Dios. Pero si te mantienes fiel en la comunión del Espíritu Santo, siempre tu vida será crecer en Jesucristo para la gloria de Dios. Entonces podrás orar, entonces podrás adorar, entonces podrás servir, entonces podrás tener gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad. Entonces tendrás fe, dominio propio y mansedumbre, porque el Espíritu produce su obra en la vida del hombre y de la mujer que le cree y que se somete a Él. Que Dios te bendiga en gran manera. Yo te quiero invitar a orar ahora, a darle gracias a Dios. Allí donde estás, levanta tu voz, tus brazos, como quieras, y dale gracias a Dios. Y si César me interpreta unas notas aquí donde está César, o tú o alguien. Dale gracias, ya comienza, no esperes a César. Dale gracias, alábalo, gózate, deleítate, levanta tu voz y dile gracias, Señor, te adoro, Padre. Dale gracias conforme salga de tu corazón, lo que hay en tu corazón, tu alegría, tu gozo, impártela, dásela al Señor con libertad. Estás en la casa de Él para adorarlo con libertad, adóralo con libertad. Dale gracias, bendícele, aleluya. Gloria a Dios, alabanza. Si puedes con el órgano interpretar unas notas de alabanza, de oración. Santo eres, Señor. Santo eres, oh Dios. Santo, santo eres, Padre. Santo eres, glorioso Señor. Ábrenos el entendimiento para entender, para conocer y para no apartarnos de estas verdades, para abrigarnos en ellas, para sumergirnos en ella, para protegernos en ella, para vivir para ti, Señor. Tú eres glorioso. Hoy te has glorificado y te glorificarás, Padre, aún más en medio de un pueblo que te cree, que te obedece y que te sigue fiel, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por cada hombre, por cada mujer en este recinto. Gracias por los que han escuchado la palabra a través de la internet y por los que lo han de escuchar después cuando subamos esta enseñanza en la página, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer con esta palabra en la vida de mucha gente, Señor. Muchas gracias, te adoramos. Denle un aplauso fuerte, 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 fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios.